estaba pensando eso. Yo empecé muy niño leyendo enciclopedias en hilo. En mi casa familiar, en la casa de mis padres, había unas enciclopedias inmensas que yo, curioso y por voluntad propia, me motivé a abrirlas y a revisarlas. Y ahí me atrajo mucho lo que era la mitología griega. Esas historias, leyendas de mitología me atraparon y recuerdo claramente estar muy niño sentado revisando enciclopedias grandísimas sobre todo el tema de mitología. Y desde ahí empecé un poco a tener curiosidad por la lectura. Sin embargo, como muchos jóvenes de mi edad, creo, el tema en cuanto a educación, a programas de lectura, no era muy bueno en nuestra época. Entonces, como que descuidé este tema por muchos años, el tema de la lectura. Pero ya más adulto empezó nuevamente a mi curiosidad por leer, pero más que todo por escribir directamente. Yo estudié la primaria y la inicial en Hilo y la secundaria y universidad en Arequipa. Tú sabes que uno tiene siempre recuerdos muy interesantes, muy emotivos, digamos, de lo que es la educación, ¿no? La etapa escolar. Y en mi caso también es así. Yo recuerdo claramente que me motivaba, por ejemplo, un profesor de cívica. Una vez entró a la clase, el primer día de clase, y nos contó un poema, ¿no? El querer es poder. Y eso me marcó también, el poder encontrar y lograr por las palabras a generar, digamos, un aprendizaje en la persona, ¿no? Y eso también me motivó de cierta forma a estudiar educación. Yo después estudié educación en la José Carlos Mariátegui de Moquegua y luego ya me desarrollé como profesor unos años. Sin embargo, busqué estudiar algo más y me metí a estudiar ingeniería de seguridad industrial. Esta experiencia que tuve fuera del Perú, trabajando fuera del Perú, me motivó a seguir estudiando, a seguir cultivándome como persona. Muchos jóvenes, como yo también, muy joven, a veces pues no tenemos un camino seguro de lo que queremos hacer, ¿no? Y estamos ahí divagando sobre nuestro futuro. Yo siempre les aconsejo también a los jóvenes eso, ¿no? Que traten de buscarse un objetivo, una mira, un punto al que llegar y trabajar por ello. Tuve la oportunidad de salir del Perú y como todo joven veinteañero, impetuoso, me arriesgué a irme a trabajar fuera, a Estados Unidos, a un barco crucero, que suena a veces, cuando lo cuento inicialmente, muy magnífico, ¿no? Vas a conocer países, vas a conocer puertos, ciudades, tomarte fotos, hacer turismo. Y resulta que no fue así, ¿no? Yo también fui ciertamente con la idea de trabajar, porque era un trabajo, pero también con la idea de conocer un poquito, ¿no? Los lugares que visitábamos. Pero no resultó nada de eso, ¿no? Mi experiencia fue más una experiencia de trabajo de lunes a domingo, por ejemplo, de 12 horas, de 6 a 6 de la tarde. Y cada cosa que me iba sucediendo, cada situación que vivía yo, la fui tomando como una anotación en mi celular en ese tiempo. Y cuando regresé a Perú, estas experiencias que viví de explotación laboral, xenofobia, racismo, en cierta forma que uno conoce y vive fuera del Perú, me marcaron realmente. Y yo intenté y me motivé también a escribirlo, a plasmarlo en un libro para que los jóvenes puedan también conocer y no aventurarse a veces, ¿no? Simplemente vivir esta experiencia sin físicamente estar ahí, ¿no? Trata de este joven que está en los 20 años, que se va a trabajar pues a Estados Unidos y se encuentra pues esta realidad que es bastante diferente a lo que esperaba. De entrada nomás se da cuenta que el trabajo es mucho más agotador a lo que él esperaba y lamentablemente este joven pues es mucho más que yo, más superficial, o era más superficial en esa época, no en la juventud, y se da cuenta pues con los choques que tiene con la vida, con el trabajo, con la realidad de ese momento, que la vida pues no es tan fácil como uno la plantea inicialmente, ¿no? Imagínate que este entorno de soledad, de extremo situación laboral, digamos, generan en el joven una situación de ansiedad. Es bastante, digamos, podría decirlo psicológica la novela, porque este personaje, pues, que no se sabe su nombre, que nunca se dice su nombre a lo largo de toda la novela, busca volver o encontrar un camino, no tiene una motivación e incluso a veces piensa, pues, en que no tiene sentido su vida, de cierta forma, ¿no? Yo rescato de este libro la experiencia de la amistad, ¿no? Los jóvenes de allá, si bien son chamba,
porque yo sé que los peruanos fuera del Perú son bien camiseta, bien chamba, también pues se hermanan de cierta forma, ¿no? Y eso es lo importante y lo bonito del libro, que es un chico que al final logra pues encontrar un camino para su vida y logra también cultivar ese tema de la amistad, ¿no? Porque este chico inicialmente es bastante introvertido también y logra hacerse una familia de amigos que al final pues quien lo termina leyendo va a saber qué es lo que sucede, ¿no? Mi más reciente libro, espero que no sea el último, y nació sin querer. Mira, después de Out of the Blue, el libro que estábamos comentando, pasaron ya 2 años y empezó este tema de la pandemia. Yo no tenía pensado directamente escribir, sin embargo, resulta que la pandemia, digamos, esas 2 primeras semanas de paro que tuvimos todos, me hicieron preguntarme, ¿no?, si quería seguir en esto, y me di cuenta pues que tenía un interés, ¿no? Yo siempre de niño había escuchado este tema de la ocupación chilena que hubo en Tacna y Arica. No sé si tú sabes también que hace casi 100 años, entre inicios de 1900 y 1929 exactamente, los chilenos tomaron Tacna y Arica, obviamente, pero finalmente Tacna regresó al Perú y Arica se quedó a perpetuidad para Chile. Y este tiempo, esta época histórica siempre me llamó la atención. Sobre todo porque en mi casa, yo soy de Hilo, como te dije, siempre se habló o se comentó en el entorno familiar, casual, de esta etapa del plebiscito, decía, ¿no? El plebiscito tan famoso que nunca se llegó a dar en realidad. Y yo de niño siempre me quedó marcado esas historias, esos relatos que habían en mi casa. Y ahora de grande, en este tema de pandemia, como te cuento, me puse a investigar y resultó que era una época bastante conmovedora, bastante interesante, que mucha gente desconoce en la actualidad. Jóvenes como yo, como tú, no sabemos cuál fue la verdadera situación que vivieron estos peruanos que estuvieron cautivos por Chile en estas épocas. Y más aún porque, por ejemplo, la historia cuenta la vida de una mujer, Asunta Maldonado, que es una mujer afrodescendiente, una mujer negra, que tiene pues que vivir estas desventuras propias de la época, de la situación, del entorno, desapariciones, expulsiones de amigos, de familiares. Y te cuento que esta es una morena, es una mujer afrodescendiente, porque a veces también se desconoce esto. Yo quería dar a entender o reconocer o revalorar el valor que tuvieron los afrodescendientes, así como la gente del Ande, en esta época, ¿no? Si tú vas a Tacna actualmente, yo he estado en Tacna hace un par de semanas, se toma en cuenta a las señoritas pues de alta sociedad, ¿no?, que fueron las que lucharon, que está bien, obviamente, que también tuvieron su valor, su accionar en esta época, ¿no?, en el logro de volver de la vuelta de Tacna al Perú, y los tenían en estas tierras, y descendientes de estas tierras fueron los pobladores de estos valles. En estos valles había más del 50% de gente afrodescendiente, y mucha gente desconoce esto. Y resulta que investigando yo me enteré de todo esto y até cabos con la realidad de mi familia. En mi familia, mi bisabuela es Asunta, y mi bisabuela fue una mujer afrodescendiente, una mujer negra. Mi casa es una casa de negros, por decirlo. Yo vengo de una familia de gente morena y me di cuenta pues que había situaciones que realmente se enlazaban con esta realidad, y yo traté de darle esta emotividad. Esta es una historia que se centra en esta mujer que es hija de campesinos, esta mujer afrodescendiente, que se ve envuelta pues en toda esta trama del cautiverio de Tacna y Arica. Y te cuento también que resulta que se reconoce en cierta parte del libro como afrodescendiente, pero también empieza a identificarse como peruana, como lo que es. En estas tierras las mujeres eran las que llevaban pues la peruanidad, ¿no? Este libro pues está, no solamente es la historia de Asunta independientemente, sino también está entrelazado con los hechos históricos que iban sucediendo, ¿no? Acá vas a descubrir personajes históricos reales que vivieron en la época, y también fechas y actos históricos que sucedieron. Lo más complicado para mí es el avance de la historia. Yo en este libro, a diferencia del anterior, tenía el inicio y el fin de la historia, sabía dónde quería llegar con la protagonista,
pero llevarla por estos puntos que fui identificando en la investigación justamente, es decir, fui poniendo hitos cada ciertos años, ¿me entiendes? Y tenía que llevar a la protagonista por estos hitos que iban sucediendo. Y llevar a la protagonista, digamos, de una ciudad a otro valle, a otro lugar, era pues interesante el ver, y complicado en realidad el ver cómo llevar pues para que sea la historia fluida, ¿no? Sin que sea algo forzado. Y realmente me gustó mucho el trabajo, el hilar esta historia, ya que para motivarte, digamos, de cierta forma, no pues es algo que al momento llegue, sino tú tienes que dejar a veces la idea que procese, ¿no? Que procese y que descanse solita, que madure. Y efectivamente así sucedía. A veces yo dejaba, me quedaba con la incertidumbre de qué hacer con el personaje para que llegara a tal lugar o a tal situación, y en la noche o en el día, descansando ya llegaba la idea sola, ¿no? La iluminación, digamos. Y esto es muy interesante, ya que la historia se va pues desarrollando a través de tantos años, y lograr esta fluidez, lograr este tránsito de este personaje no es fácil realmente. Y se ha logrado, creo que los lectores han visto esto, ¿no? Que el personaje pues vive situaciones inesperadas a veces, vive adversidades muchas, vive situaciones de mucha emotividad, de mucha tristeza. Muchas amigas, amigos me han dicho que lloran incluso leyendo el libro en ciertas partes. Y se ha logrado, esto me llena de satisfacción porque creo que he logrado alcanzar este punto de emotividad que quería yo con esta historia, ¿no? Top 5 sería, creo yo, que sin orden de mérito, de meritorio, digamos, me gustan 5 libros que son mi top, que sería Patria, de Fernando Aramburu, español, El tiempo entre costuras, de María Dueñas, también es otro de mis libros favoritos. Ambos son libros muy voluminosos, y en ambos, digamos, que me he, digamos, inspirado de cierta forma en la estructura del libro, de este libro, del Fuego Sagrado. Luego está El Señor de las Moscas, Girl Interrupted, que es un libro en inglés que se llama Inocencia Interrumpida en español, que es un tema, trata la historia de una chica que llega a un manicomio voluntariamente. Y me gustó este libro y la historia en realidad, porque es un libro casi, digamos, técnico, ya que hay bastantes fichas médicas, por ejemplo. Es un libro basado en una situación que vivió la escritora Susanna Kaysen, y me inspiró también, me motivó para escribir o basarme en esto para escribir mi primer libro. Si bien no es algo psicológico directamente, sí tiene ciertos puntos o matices de locura dentro de la novela, dentro de el encerramiento que vive el personaje. Y luego sería A Single Man, o Un hombre soltero, creo que es la traducción en español. Este es un libro de Christopher Isherwood, y es un libro de un británico de los 50s, 40s, y me gusta mucho cómo cuenta este relato en particular, porque es la historia de este personaje que se quiere suicidar, pero en un solo día de su vida, en su último día de vida, digamos, y cómo al final le encuentra el gusto a la vida, pero lamentablemente lo que planeó y al final decidió no hacer, se llega a dar y muere el personaje. Por ejemplo, el título de mi primera novela es Out of the Blue, y resulta como que chocante que un escritor peruano escriba con un título en inglés, y mucha gente se ha cuestionado de eso. Sin embargo, muchas de estas cuestiones han sido sin conocer en realidad la novela. Como yo te comento, el título es en inglés, pero el libro trata de un joven peruano que extraña su patria y valora esos valores, valga la redundancia, del peruano clásico, ¿no? El amor a la familia, el amor a los amigos, el extrañar su tierra, su comida, sus costumbres. Y me considero nacionalista de cierta forma, porque lo llevo también en la sangre, tú entenderás, también por la historia de Asunta. Sin embargo, creo que más que ser nacionalista, yo quisiera tener una onda, ser conocido por ser más
liberal o abierto a otras culturas. Yo acepto al peruano de norte a sur, yo no me creo regionalista ni me cierro las puertas a abrirme a otros países. Al contrario, el tener la experiencia laborando fuera del Perú me permitió conocer otros tipos de vida, otros pensamientos, digamos, y me abrió un poco la mente en ese sentido. Y creo que si bien uno debe de amar su tierra, y yo la llevaré también así hasta donde pueda llegar, hasta donde Dios me permita llegar, amando, trayendo conmigo mis orígenes, mis raíces, también pues es importante ver que el mundo está abierto pues para todos, ¿no? Más que nacionalista, quisiera que me considere una persona del mundo en realidad, hasta donde pueda llegar, hasta ahí llegaré.